ok, ¿no? Continuar. Hola, buenas tardes a todos. Hoy vamos a empezar con unas jornadas de bolsa que vamos a explicar un poco qué es qué es lo que está pasando en el mercado y cuál es la situación actual que tenemos en los mercados de valores, ¿no? Es importante, quiero destacar que vamos a hablar sobre todo de mercados de capitales, de mercados de acciones y que la inversión en acciones puede conllevar pérdidas, que las rentabilidades pasadas no justifican las rentabilidades futuras y que desde una perspectiva del riesgo la inversión de capital pues, puede llevar a la pérdida de la inversión, ¿no? Hemos tenido un principio del año en el cual está cambiando bastante la situación general del mercado, ¿no? Fundamentalmente por el repunte de las tires de los bonos en Estados Unidos y en Europa, que está cambiando un poco las valoraciones de las compañías, ¿no? En estos últimos meses, además, en el mercado se han unido otros factores que han aumentado la prima de riesgo, como ha sido la guerra de Ucrania, la continuación de los problemas de suministro de las cadenas de suministro globales, el aumento de las materias primas energéticas y agrícolas, consecuencia de la guerra de Ucrania y también el problema del COVID en China que ha provocado el parón de una parte importante industrial en China que al final está afectando a varios sectores, ¿no? Como puede ser el sector de componentes y automoción, ¿no? En estos últimos días, además, hemos visto que se ha incrementado la volatilidad porque la bolsa ha empezado también a descontar un ligero empeoramiento de la situación macroeconómica. El lunes, ayer, conocimos los datos de exportaciones de China, que salían unos datos francamente malos debido fundamentalmente al parón que se está produciendo en China a causa del COVID. Y todo esto pues, ha cambiado mucho la percepción del riesgo en los mercados, ¿no? Quiero hoy hablar de una compañía que representa un poco ese cambio en el sesgo de valoración del mercado, que es Plug Power, que es una compañía que se dedica fundamentalmente al hidrógeno, siendo el actor principal de hidrógeno global. Es una compañía de alto crecimiento, pero que actualmente está en pérdidas, ¿no? Este tipo de empresas, pues como se puede ver en el gráfico, han sufrido con mucha intensidad este ajuste de valoraciones que hemos tenido en la bolsa en estos últimos meses, días, ¿no? Fundamentalmente porque la situación general que teníamos, que era una situación de dinero gratis y abundante, está cambiando hacia una situación en la cual el coste de financiación es elevado y, por lo tanto, la prima de riesgo con la que jugaba el mercado hace unos pocos meses era en torno a cero, ya que teníamos la tasa libre de riesgo en torno a cero y actualmente tenemos los tipos a largo en Estados Unidos en torno al 3%. Desde el punto de vista de un inversor, cuando uno ya puede invertir obteniendo una rentabilidad que puede ir al 3% de la tasa libre de riesgo, en este tipo de empresas que sí que tenían un elevado crecimiento, pero que estaban en pérdidas, que al final consumen capital, pues el ajuste de la valoración es mucho más significativo, ¿no? Hemos visto además en estos días una caída importante también del Nasdaq, una caída bastante vertical del Nasdaq que deja el índice bastante sobrevendido, que es consecuencia también de ese ajuste de valoración que provoca al final la alternativa de inversión hacia los bonos, ¿no? Hacia la obtención de rentabilidad
en la inversión en bonos, ¿no? Que actualmente en Estados Unidos, como digo, está al 10 años en torno al 3%, cuando veníamos de un entorno en el cual la financiación era gratuita, ¿no? Al meter los intervinientes en el mercado esa tasa libre de riesgo en su valoración, pues se produce un efecto de caída, sobre todo en los índices en los cuales había múltiplos más elevados de cotización, ¿no? El Nasdaq es el índice global de crecimiento y hay muchísimas compañías en el Nasdaq que estaban cotizando con múltiplos de 20, 25, 30 veces de PER. Y, lógicamente, si ahora tenemos la alternativa de poder invertir en la tasa libre de riesgo al 3%, es lógico que el mercado le pida una prima de riesgo, una mayor rentabilidad a esos activos, ¿no? Así que una parte importante del movimiento que tiene el Nasdaq, que ha realizado el Nasdaq estos últimos días, viene fundamentalmente para cerrar ese diferencial de rentabilidad que ahora el mercado le va a exigir a las compañías, ¿no? Y muchas compañías han pasado de cotizar con múltiples de 30 veces a cotizar con múltiplos de 20 veces, ¿no? Habiendo un ajuste importante de la valoración vía PER, ¿no? Y esto pues se ha visto con claridad en el Nasdaq o se ha visto también con claridad en compañías como Plug Power, ¿no? Sin embargo, tenemos otro tipo de compañías como puede ser compañías con tesorería neta y con un negocio más resistente, como podría ser el caso de una empresa como Logista, ¿no? Una compañía española que tiene una importante, una situación de balance sólida, un buen balance y un negocio resistente al ciclo económico, que publicaba unos resultados bastante en línea con lo que esperaba el mercado y demostrando una importante resistencia operativa. ¿Qué es lo que nos está indicando el mercado en la situación actual? Pues lo que nos está indicando el mercado en la situación actual es que con una situación en la cual se va a dar rentabilidad al dinero, se va a poder sacar rentabilidad al dinero, ya no se puede invertir en determinados tipos de negocios que consumen mucho capital o en compañías cuyos múltiplos son muy elevados. ¿Por qué? Porque al final podemos obtener un rendimiento al capital sin asumir ese riesgo que tiene la inversión en bolsa, ese riesgo de capital, ¿no? A través de la renta fija vía bonos, ¿no? Por lo tanto, una de las cosas que más ha cambiado en el mercado es que se ha producido un giro hacia la inversión valor, ¿no? Y si buscamos un ETF, por ejemplo, Value, ¿vale? Vemos que este ETF, por ejemplo, que es el MSCI World Value, apenas ha sufrido en bolsa, ¿no? ¿Por qué? Porque al final ha habido una parte importante del mercado que se ha ido buscando compañías con valoraciones más bajas, con negocios más defensivos y con múltiplos más bajos en general de cotización. Y al final pues hace que el sector valor haya sido de los que mejor comportamiento ha tenido. Luego, en España, de valores que este año han tenido un año particularmente bueno, pues tenemos a Telefónica, ¿no? Es un valor que aquellos que la han tenido históricamente han sufrido mucho, pero que por fin está teniendo un rendimiento muy bueno en bolsa. ¿Por qué está funcionando el negocio de telecomunicaciones? Pues el negocio de telecomunicaciones está funcionando fundamentalmente por un cambio de la regulación europea, ¿no? En Europa hace falta que se implemente tecnología de infraestructura de 5G y para poder pagarla hace falta que los operadores hagan más inversión. Para poder hacer esa mayor inversión y destinar ese CAPEX a infraestructura se necesita una menor competencia, ganar márgenes, ¿no?
Y al final, la Unión Europea ha permitido en muchos países que pasemos de tener 4 operadores a tener 3 operadores de telefonía. Eso al final hace que haya una menor competencia, que mejore vía márgenes los precios y les permita poder invertir en infraestructura, algo tan necesario en Europa. Además, en el caso de Telefónica, particularmente, es la cancelación de deuda otro de los factores que más ha gustado al mercado, ¿no? Es una compañía que ha realizado una cancelación muy importante de deuda en estos últimos tiempos y ha recuperado el dividendo, ¿no? De tal forma que tenemos una compañía saneada en un sector con una regulación favorable y que además tiene un importante dividendo de pago semestral de 15 céntimos, ¿no? En junio y en diciembre, 15 céntimos brutos en efectivo, ¿no? Este tipo de compañías, en situaciones como la actual, en la cual hay un aumento importante de los tipos de interés y por lo tanto, una mayor inflación y por lo tanto eso puede repercutir en un menor consumo y un menor crecimiento, las compañías con negocios tradicionales, con una situación de balance saneada, con un elevado dividendo, son las que están teniendo un mejor comportamiento, ¿no? Como podría ser otra compañía española, como podría ser también Ebro, ¿no? Una compañía muy tranquila en bolsa, muy defensiva, líder global de arroz y pasta, que igualmente está siendo una compañía que está quitando bastante volatilidad en las carteras por tener una beta muy baja con respecto al IBEX, una muy baja volatilidad y un buen dividendo en un sector muy defensivo y que sí le está afectando algo la inflación de los productos agrícolas globales, pero como es una compañía líder de su sector, pues lo puede manejar bastante bien. Incluso el otro día publicaba resultados y siguen manteniendo la guía para el año, ¿no? Con su política de retribución al accionista, ¿no? Y tenemos, por otro lado, un sector muy castigado por la cadena de suministro, como puede ser el sector del automóvil, ¿no? En el cual pues, vemos que la situación actual de la cadena de suministro pues, ha perjudicado especialmente a este sector, ¿no? Con compañías como podría ser Faurecia, que como podemos ver pues ha sufrido caídas muy importantes. Entonces, a la hora de seleccionar valores para poder invertir, tenemos que entender cuál es la situación actual. La prolongación de las interrupciones de la cadena de suministro está afectando con dureza a algunos sectores, como puede ser el sector de automóviles, en particular esta compañía, Faurecia, y también ha estado afectando con bastante intensidad a los semiconductores, ¿no? Y entender que, claro, que la situación todavía no tiene visibilidad, no sabemos realmente cuándo se van a superar estos problemas de la cadena de suministro. La mayoría de las empresas dicen que esperan solventarlo en el tercer o cuarto trimestre, pero bueno, está por ver, ¿no? Y ahí sí que encontraremos algunas compañías con cierta calidad, como en España, por ejemplo, tenemos a CIE, que es una compañía del sector de componentes de automoción, que como podemos ver, igual que Faurecia, ha sufrido, pero mucho menos debido a que es una compañía con una calidad de gestión importante y que a día de hoy pues, se encuentra en unos niveles de valoración más bien deprimidos y en el caso de CIE con la ventaja de que paga actualmente un dividendo, ¿no? Entonces, aquí el tema en cuanto a la asignación de los activos, lo que tenemos que tener cuidado sobre todo es de meternos en compañías que estén pagando múltiplos muy altos, que estén a valoraciones muy elevadas, porque si continúa la inflación y continúa subiendo las tiras de los bonos, lo más probable es que esos múltiplos vayan a ir ajustándose, ¿no? Y nos podemos encontrar con caídas muy pronunciadas de ese tipo de compañías. Y luego, por otro lado, tenemos compañías más defensivas, con negocios mucho más seguros, con buen balance y buen dividendo, que nos pueden ayudar a capear
esta situación, ¿no? Macroeconómica adversa, ¿no? Compañías que sabemos que no van a tener un comportamiento tan negativo, ¿no? Y por la parte del sector de auto y de componentes, pues encontramos algunas compañías que se encuentran a valoraciones muy deprimidas y que podrían suponer una oportunidad de inversión para aquellos que tengan paciencia esperando que todos estos problemas se vayan solucionando de cara al año que viene o a finales de este año. No sé si algunos de los oyentes quieren hacerme alguna pregunta. Vale, veo aquí que me preguntan que hasta dónde creen que puede seguir bajando los valores tecnológicos. ¿Puede estar cerca ya del suelo? Bueno, Luis, la verdad que estaba mirando yo el Nasdaq y sí que es verdad que el Nasdaq Composite, la caída, es una caída muy violenta, ¿vale? A mí cuando el mercado cae así, de forma intensa y violenta, suele generarse una sobreventa importante y por lo tanto podríamos esperar un rebote. Yo creo que ha habido un ajuste en el Nasdaq importante y va a depender mucho de los tipos de interés. Yo creo que al final, si al final la TIR del 10 años americano no termina yéndose por encima, se queda más o menos aquí estable en torno al 3% y no se nos va a niveles del 3,5%, pues es probable que la corrección más o menos ya esté, ¿no? Porque sí que es verdad que si ponemos en relación los múltiplos que se pagan con el aumento de la TIR de los bonos, ese ajuste que es un ajuste de tipo matemático, es decir, cuánta prima de riesgo de más le quiero sacar a los activos con respecto a la tasa libre de riesgo, eso en el mercado se corrige de forma más o menos automática. Lo que no sabemos es si los bonos van a seguir repuntando con fuerza. Mañana tenemos un dato de inflación en Estados Unidos que la gente va a mirar con lupa y aquí es hasta dónde va a llegar la TIR del 10 años, ¿no? ¿Va a seguir subiendo? ¿Se van a ir los tipos del 10 años de Estados Unidos al 5%? Sí, no creo que vaya a pasar eso, pero yo no tengo una bola de cristal, pero al final parte de la corrección viene un poco por ahí. Estaremos dispuestos a pagar 30 años PER con los tipos al 3% de la tasa libre de riesgo. Es un poco lo que el mercado se pregunta. Yo creo que, desde luego, 30 veces de PER es mucho. Pero sí que es verdad que hay muchas empresas del Nasdaq que ya están a 20 o 20 y tantos. Eso ya se ve mucho más razonable. Entonces, la corrección va a ir un poco en función también de cómo vaya evolucionando la tasa libre de riesgo. Y ese sería un poco lo que pasaría. A mí, desde el punto de vista de los tecnológicos, me gustan mucho los semiconductores, fundamentalmente porque la demanda en semiconductores es muy fuerte y eso al final lo terminarán recogiendo en la cuenta de explotación. No sé lo que tardará, hay problemas de cadena de suministro, pero terminará pasando. Bueno, aquí me preguntan qué probabilidad hay de que me da cambiar la tendencia de alcista a bajista y de darse qué pronóstico vería. Bueno, yo no sé si el mercado va a cambiar de tendencia o no. Yo creo que el mercado, lo que está ahora mismo, realmente hemos vivido un mercado tremendamente alcista durante muchos años. Estamos saliendo de una situación excepcional de tipos de interés muy bajos. El mercado tiene que, todos los intervinientes en el mercado tienen que adaptar sus modelos de valoración a una situación en la cual hay unos tipos de interés que dan rentabilidad, que son una alternativa viable a la inversión y por lo tanto se tiene que producir algún tipo de ajuste. Creo que la caída es normal, no creo que sea una caída dramática y tampoco pienso que el mercado esté descontando una situación macroeconómica tremendamente adversa, sino que simplemente ha habido un ajuste más o menos razonable. Y además, como hemos podido comprobar, se ha producido en los sectores donde realmente ha habido un daño económico. Hemos visto los problemas de la cadena de suministro y cómo afecta al sector de automoción y componentes. Hemos visto cómo el aumento de la TIR de los bonos a 10 años está afectando al sector growth, al Nasdaq, pero sin embargo vemos cómo el sector, los valores de inversión, sesgo valor, están teniendo un comportamiento tremendamente resistente. Por lo tanto, yo creo que el mercado nos está indicando que había cosas que estaban muy caras, que no son admisibles con tipos de interés más altos, que hay unos problemas de cadena de suministro que está afectando a determinadas partes del mercado, pero que luego hay otros valores que están funcionando muy bien. ¿Vale? Lo de Plug Power, si se podría valorar en los niveles actuales tras los resultados. Bueno, los resultados de Plug Power han salido un poco peor de lo esperado, ¿vale? Aquí en Plug Power es complicado porque no veo yo realmente ahora mismo una zona que por técnico podría funcionar.
en principio, yo todavía no lo veo claro. Si a lo mejor cayera todavía más hacia la zona de 14,35, que a lo mejor ahí podría pararse, podríamos entender que por ahí podría hacer una zona de parada, siempre con este valor poniéndose un stop, podríamos intentar buscar la vuelta. Plug sigue siendo una compañía que está en pérdidas y que va a seguir en pérdidas hasta 2024, si no me equivoco. Entonces, yo creo que, fíjate, yo creo que realmente Plug rebotará cuando los latidos de los bonos se tranquilicen. O sea, el mercado está un poco viendo esta compañía que consume tanto capital, cómo va a pagar su crecimiento. ¿Cuánto le va a costar eso? ¿No? Porque una cosa es financiarse gratis y otra cosa es financiarse al 2, al 3 o al 4%. ¿No? Entonces, un poco donde yo veo el problema en Plug, sobre todo, es ahí, ¿no? Podría comentar sobre la acción Orpea, Residencias Francia. Bueno, es un sector que conozco bastante bien, tanto a Orpea como a Corian. A ver, Orpea ha perdido a su CEO, han hecho las cosas mal. La parte de responsabilidad corporativa y reputacional, el daño es importante. Pero me voy a quedar con un dato en Orpea y Corian. El modelo público-privado de residencias que se aplica en Francia es difícilmente sustituible. En tanto a las medidas que va a aplicar el gobierno francés, no me han parecido especialmente dañinas, porque la auditoría la va a hacer el Estado, lo cual va a ahorrar dinero a los que gestionan las residencias de ancianos, porque va a ser el propio Estado el que haga la auditoría y no van a ser ellos. A mí me gusta más Corian que Orpea en el sentido de que Corian no parece afectada por el escándalo. Ha habido un efecto contagio, pero no parece afectada por el escándalo. De momento nadie ha podido demostrar que en Corian han hecho las cosas mal. Por lo tanto, la parte reputacional y de responsabilidad social corporativa de Corian se mantiene intacta. Es verdad que Orpea está mucho más barata, pero también está teniendo un comportamiento mucho más volátil en el mercado, por lo tanto, esa prima de riesgo la tienes ahí. Entiendo que al final, a largo plazo, es un sector donde se puede invertir porque es macrotendencial y al final yo creo que las inversiones y el modelo de residencias, como digo, va a prevalecer. De valores defensivos en el IBEX, bueno, insisto, valores defensivos en el IBEX, aquellos que tengan un buen balance, que tengan un negocio resistente al ciclo económico y podemos valorar, tenemos compañías como he hablado, por ejemplo, como Logista, podría ser Viscofan, podría ser Propuleva, podría ser Telefónica, por los motivos que he comentado, por la situación actual del sector de telecomunicaciones. Inditex es una compañía que es cíclica, que depende del consumo, pero tiene 9.000 millones en caja, que es el 15% de la capitalización. Y como es un actor global y es una empresa excelentemente gestionada con un dividendo del 5%, sin ser un valor típicamente defensivo por su negocio, sí que la tendría en cuenta a la hora de valorar la posibilidad de estar en ella, ¿no? Las materias primas, bueno, las materias primas, aquí me pregunta Luis, el recorrido va a depender mucho de la macro, ¿no? Yo creo que la situación macroeconómica no va a ser especialmente boyante. No veo motivos para pensar que la situación económica va a ser especialmente boyante, ¿no? Ayer salió una noticia de ventas de petróleo para la segunda mitad del año por parte del gigante, de Aramco, ¿no? Estaban vendiendo el petróleo bastante más barato, por eso cayó tanto el Brent ayer. O sea, al final las materias primas tienen dos efectos. Uno es la escasez y otra es la fortaleza macroeconómica. Es verdad que podemos vivir una situación todavía de problemas de cadena de suministro que va a mantener estructuralmente caras, pero no sé si además vamos a tener una situación macroeconómica de alta demanda de materias primas. Yo eso no lo tengo tan claro. Por lo tanto, no sé si veremos el Brent a $150 o algo así, ¿no? Me parecería algo difícil con China parada y con la situación de estimaciones macroeconómicas que hay hoy en día, ¿no? El sector de renovables. Bueno, del sector de renovables decir que es sensible a los tipos de interés, que la expansión de esas compañías siempre es deuda con recurso, un encarecimiento de esa financiación siempre les va a hacer perder algo de margen, ¿no? Pero sí que pienso que las inversiones en renovables van a seguir siendo muy fuertes. Además, yo pienso que lo del conflicto de Ucrania les beneficia, o sea, al final tener las materias primas energéticas caras como el petróleo tan caro y demás,
ayuda a que estas compañías pues cojan valoración, ¿no? Y aquí me hablan de Air Liquide. El otro día me la estuve mirando, Air Liquide, ¿no? Es una compañía excelente, con muchísima calidad. A mí me parece una compañía interesante. Está tirando a cara, ¿no? Es una compañía que pagas unos múltiplos altos de 25 veces PER, estimado del año que viene, a 25 veces. No es que esté precisamente barata, pero sí que es verdad que mirando la compañía, pues es una compañía que va en general bastante bien, ¿no? Es una compañía que operativamente va muy bien y las compañías buenas, pues están caras, ¿no? Eso es lo que pasa, ¿no? Y bueno, la compañía en principio crece, o sea que yo, vamos, Air Liquide no me parece una inversión pues que está bien, que tiene sentido. Compañía líder de su sector, con tecnología, con una muy buena tecnología, en fin, una compañía en general muy recomendada en general por los analistas y que va bien en líneas generales, ¿no? Es de esas compañías que yo creo que no dan disgustos, pero sí que es cierto que no es una compañía que se puede decir que por valoración esté particularmente barata y en el año pues sube un 2,82, lo cual demuestra que es un negocio que aguanta muy bien, ¿no? Incluso una situación como la actual. Y bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más o algo más que os pueda ayudar. En fin, lo que quiero que entendáis, que yo desde aquí lo que veo desde mi pantalla es que hay que tener cuidado a invertir, hay que intentar invertir en compañías que no tengan dificultades financieras, que tengan una situación de balance bueno, hay que tener cuidado con las compañías que están a PERES 50, PERES 60, con los activos de corte muy especulativo. Hemos visto lo que ha pasado estos días con las cripto, ¿no? Y demás, y lo que viene a demostrar es que el mercado se ha vuelto más selectivo, fundamentalmente porque vivimos en una época en la cual el dinero empieza a costar, ¿no? Entonces ya esto de valoraciones a múltiplos muy elevados con financiación gratuita y demás, pues eso no va a volver, ¿no? Entonces, a la hora de invertir siempre intentar buscar eso, compañías con calidad, con una buena situación de balance, y en España tenemos la ventaja de que además tenemos muchas compañías que pagan buen dividendo, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí la charla de hoy. Os agradezco a todos vuestra asistencia y espero veros en la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.